Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos nuevamente a una nueva videoconferencia sobre el curso de preparación para el ascenso de escala. Sabemos que a través de una resolución dada en el peruano, la evaluación de ascenso de escala se ha postergado para una semana más, ¿verdad? Entonces esto nos permite seguir preparándonos, estar constantemente leyendo y actualizándonos con la finalidad de ir mejores preparados a esta evaluación. El día de hoy nuestros temas importantes son sobre los principios de la educación peruana, forma parte del temario de ascenso de escala, el cual lo podemos descargar de la página del Ministerio de Educación. Bien, vamos a iniciar. Sabemos todos nosotros que la elaboración de los currículos que se han ido elaborando a lo largo de los años responden a una política de Estado, ¿cierto? Y esta política de Estado está engranada unida a nuestra ley de educación peruana. Esta ley de educación peruana, cuyo tenor es que la persona es el centro y es el agente del proceso educativo, está sustentado en principios. Estos principios de la educación peruana le dan el valor, le dan la valía en lo cual se sustentan los currículos que en su debido momento se van construyendo. Hemos pasado por diferentes construcciones de currículo, hemos dejado ya atrás el diseño curricular nacional, el cual estuvo en un tiempo de espera con el uso de rutas del aprendizaje, pero sabemos que actualmente ya tenemos un nuevo currículo nacional. Si bien es cierto, aún se sigue implementando el currículo nacional, es interesante, es necesario que lo leamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las preguntas en realidad van a ser también extraídas de estos documentos. Me refiero al marco curricular nacional actual y sabemos que de él se desprenden otros instrumentos de acuerdo a el ciclo correspondiente, ¿no? Hay un documento para inicial, otro para primaria y otro para secundaria. Entonces, a tener mucho cuidado, estimados colegas, a leer esos documentos que también los podemos descargar fácilmente de la página del Ministerio de Educación. Bien, entonces, todo currículo se sustenta en esto, en esta ley de educación peruana, también en la Constitución Política del Perú, donde el fin supremo es la educación, ¿no? Una educación gratuita, una educación equitativa, una educación igual para todos. De lo cual mucho últimamente se está hablando, ¿no? Y lo que se busca en realidad que se dé como cumplimiento y no solamente que aparezca como un documento, ¿bien? Entonces, es de ahí que aparecen los principios de la educación peruana, que como repito son recogidos y asumidos con este nuevo currículo. ¿Qué pasa aquí? Que estos 8 principios de la educación peruana estuvieron asumidos en los documentos anteriores, pero en este nuevo documento del marco curricular se mantienen los 8 principios de educación peruana, pero a su vez se incluyen otros más. Bien, entonces, estos dos más, estos que ingresan últimamente, estos principios, son los que hay que tener en cuenta. Bien, entonces nosotros hemos conocido, hemos valorado y hemos trabajado como principios de la educación peruana la calidad, la equidad, la ética, la democracia, la conciencia ambiental, la interculturalidad, la inclusión y la creatividad e innovación. En este nuevo currículo se integran la igualdad de género y el desarrollo sostenible. Bien, entonces estos principios sustentan este nuevo currículo nacional. Recuerden, son declarados en la Ley General de Educación. Y estos principios responden definitivamente a las demandas nacionales de cada una de las regiones de nuestro país, en función a este mundo nuevo, contemporáneo, donde la parte importante no solamente es cuidar el planeta y hacer uso de él, sino también guardarlo para las próximas generaciones, la cual se desarrolla en este principio tan importante como es el desarrollo sostenible. Bien, entonces, recordemos actualmente ya no estamos con los 8, sino con 10 principios de educación peruana.
los podemos ubicar, leer en los documentos del marco curricular que están en la página del Ministerio y que podemos todos los docentes, padres de familia, estudiantes podemos descargar. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Comencemos por la ética. ¿Qué es la ética? No hablamos mucho de ética. Y la ética prácticamente siempre está ligada a esta parte valorativa, ¿no? A la parte valorativa del cual como docentes siempre hacemos uso de que nuestros estudiantes desarrollen, ¿no? Desarrollen poco a poco un conjunto de valores. Un conjunto de valores que le permitan fortalecer su conciencia moral, su conciencia individual, en la medida de que puedan hacer uso responsable de su autonomía. Ya hemos hablado en algunas primeras videoconferencias sobre este desarrollo moral, cognitivo, físico, del cual cada estudiante se desarrolla en la medida de sus habilidades y potencialidades, ¿no? Entonces, este principio de ética está muy ligado a la parte valorativa y ligada también al desarrollo moral. No solamente se pretende en la educación niños con muchos conocimientos, que son importantes definitivamente, sino que también niños con valores. Y los valores relacionados a la ética tienen que ver mucho con la paz, con la solidaridad, con la justicia, con la honestidad, con la tolerancia, con la responsabilidad, con el trabajo, con la verdad, ¿no? Y con este respeto a la convivencia. Entonces, esto es lo que apunta a este primer principio de la educación peruana denominada ética. También tenemos a su vez otro principio que es la equidad. Y su mismo nombre lo dice, ¿no? Equidad, equitativo. Significa garantizar iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en el sistema educativo. Es decir, que todos los niños, niñas, jóvenes, tienen las mismas oportunidades de aprender. Y estas mismas oportunidades de aprender deben ser en condiciones justas, en condiciones equitativas, donde se garantice la calidad de la enseñanza. No porque es una institución que está en una zona rural, la calidad va a ser menos que en una zona urbana. Este principio debe darse y debe respetarse, y debería de verdad realmente darse en la práctica. Escuchamos actualmente en los medios muchos docentes expresan cómo en las condiciones en que trabajan, muchas veces cuando son instituciones muy alejadas, instituciones rurales, donde se observa que no existe totalmente este principio, ¿no? Pero que de acuerdo a este marco curricular, a esta ley de educación debe darse. Y repito, no solamente que quede en un documento plasmado, sino que también se dé en la práctica misma. ¿Bien? Entonces, de eso debe garantizar. Eso es lo que apunta a la equidad. La inclusión. Sabemos que existe una ley en la cual todos los docentes, todas las aulas, están abiertas a estas oportunidades de incluir alumnos con discapacidades diversas, ¿no? Definitivamente pasan una evaluación, hay un apoyo del grupo SANE, hay todo un acompañamiento de este estudiante según la discapacidad que requiera, y entonces esto es importante de que, y va a la par de la equidad, ¿no? Significa iguales oportunidades para todos. No solamente estamos hablando de condiciones económicas, sino también de condiciones físicas, y es por ello que la inclusión apunta a incorporar a estas personas con discapacidad. Sería interesante preguntarnos cuántas instituciones educativas realmente tienen o dan este proceso de inclusión adecuadamente, ¿no? Imagínense que tenemos a un estudiante en silla de ruedas, a un estudiante con muletas y que definitivamente necesita un acceso diferente al que pueden realizar los demás estudiantes. Me refiero que
deberían haber grados de diferente forma, ¿no? Si hay grados para subir a un segundo piso, ¿cómo subiría un estudiante que tiene silla de ruedas? A veces es difícil, ¿no? Muchas veces no se dan estas condiciones. Pero recuerden, esto es lo que se apunta y lo que se debe lograr. Posiblemente de manera progresiva, pero esa es la búsqueda, de que estos principios de la educación se materialicen, cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es valioso y es importante. Entonces, esto apunta a la inclusión, apunta también cuando nosotros hablamos de estudiantes que vienen de otros lugares, con algunas manifestaciones culturales diferentes, posiblemente con una lengua diferente, y no es que la escuela está ajena a poder incorporar este niño, incluir este estudiante. Y es interesante e importante entender todos de que no es que el estudiante se ajusta a la escuela, sino es la escuela quien se ajusta a cada tipo de estudiante. Entonces no es que el estudiante tiene que dejar esta lengua para poder aprender y sociabilizar con los demás, sino que la escuela también tiene que buscar estrategias para poder incluir este niño. Bien. Entonces, qué importante y qué necesario es esto de la inclusión. Recordemos, la inclusión no solamente estamos hablando de discapacidad, sino también a veces de grupos excluidos, ¿no? O por una cuestión de raza, de religión, o de una etnia diferente, de una condición diferente o particular al resto de los estudiantes, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre esto porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de niños incluidos solamente estamos hablando de niños con ciertas discapacidades, ¿no? Entonces es interesante comprender. Otro de los principios de la educación peruana es la calidad. Y cuando hablamos de calidad estamos hablando de un todo, ¿no? De un todo donde se den las condiciones necesarias para que se efectivicen los logros de aprendizaje. Esto significa que se debe asegurar las condiciones físicas, de infraestructura, de medios y materiales, de capacitación, de alimentación, es decir, que es todo un conjunto para que el estudiante pues esté totalmente presto a poder desarrollarse de manera integral, ¿no? Entonces, esto es importante, asegurar la calidad es asegurar todas las condiciones necesarias, oportunas y pertinentes que se den para los estudiantes. Esto definitivamente se da de una manera flexible, porque cada estudiante es único y repetible, ¿no? Y entonces es por ello que se habla de condiciones flexibles, de una condición abierta en función al tipo de estudiantes que tengamos. Otro de los principios también importantes es la democracia. Y sabemos de que es necesario e importante vivir en un ambiente democrático. No solamente hablar de un ambiente basado en democracia, sino vivir la democracia, ¿no? Vivir la democracia donde nuestros derechos en realidad se respeten. Y cuando hablamos de este respeto al derecho significa que no se vulnere ninguno de los derechos nuestros, ni de nuestros estudiantes, ni de los padres de familia, sino que se vivan en condiciones equitativas, que se den de manera democrática bajo el respeto de cada uno de las personas que integran la sociedad. Y si hablamos de la comunidad educativa, de cada uno de los elementos que forman parte de la comunidad educativa. Esto significa que hay un respeto por la forma de pensamiento, hay un respeto por la forma de cómo yo opino y pienso sobre algo. Esto es importante, necesario, no solamente, como les repito, que queden de manera escrita, sino que se viabilice en las instituciones educativas, ¿no? No podemos nosotros hablar de derechos si vulneramos los derechos de nuestros estudiantes. No podemos hablar de derechos si vulneramos o dejamos vulnerar también nuestros derechos, ¿no? Todo se hace en función a la práctica. La práctica hace que nosotros demostremos que esto vale la pena, que esto sirve.
es importante vivir en democracia, es importante que los estudiantes aprendan de que sus ideas son muy importantes, pero que hay que respetar las ideas de los demás y que en momentos hay que respetar lo que dice la mayoría, en función también a la forma de pensar. Eso no significa que porque la mayoría dice ideas diferentes, yo tengo que cambiar mis ideas. No es exactamente eso. Pero sí yo tengo que respetar las ideas de los demás y en algún momento hacer ejercicio y uso de los acuerdos que se tomen en conjunto. Cuando los estudiantes aprenden a vivir en convivencia, en democracia, esto contribuye a que ellos sean más tolerantes, porque saben que no solamente son sus ideas las que valen, sino también las ideas de los demás. Entonces, esto es importante, fortalece las relaciones interpersonales, fortalece el Estado de Derecho. Entonces, debemos vivenciar la democracia en todo momento, más aún en las escuelas. Otro principio de la educación peruana es la interculturalidad. Esta interculturalidad, reconociéndola como nuestro país, un país intercultural, rico en etnias, en razas, en culturas, donde esta diversidad debemos asumirla como que nos enriquece como peruanos, como sociedad en sí, y que esto nos debe permitir integrarnos, ¿no? Por eso hablábamos también como principio la inclusión. Entonces es importante entender esta interculturalidad como una riqueza de la diversidad cultural, lo que permite que nuestros estudiantes, que la comunidad escolar conozca y al conocer pueda valorar esta diversidad cultural. Entonces eso es importante, incluir la interculturalidad, porque muchas veces solamente se valora y se reconoce lo conocido, lo que, vamos a decir, tiene mayor difusión, y a veces cosas quizás particulares de algunas zonas se dejan de lado, ¿no? Entonces esto es importante. La interculturalidad está muy ligada a la parte de la valoración del contexto. Y la interculturalidad se ajusta en función al contexto donde se desarrolla la escuela. Interesante que los estudiantes valoren culturas diferentes, pero mucho más su propia cultura. Y cuando hablamos de la propia cultura estamos hablando de toda una gama de riqueza cultural, estamos hablando de la etnia, del bagaje lingüístico, de la cultura propiamente dicha, de los conocimientos que se transmiten de manera oral, de manera escrita, de los aportes que se puedan haber dado en su momento. Entonces es un conjunto y esto es importante y necesario tenerlo en cuenta. Una escuela que da la espalda a la intercultural es una escuela que en realidad no se integra, que mañana más tarde su convivencia armónica se va a ver en peligro. Y esto lo digo ¿por qué? Porque las escuelas deben ajustarse a su contexto. Si la escuela está ubicada en un lugar donde es una zona arrocera, pues tiene que integrar esos conocimientos a la escuela. Si en esa comunidad se celebra una fiesta patronal X, la escuela también tiene que conocer esa fiesta y debe participar de alguna manera, definitivamente, bajo una orientación pedagógica, bajo una orientación de aprendizaje significativo. Otra de los principios de la educación peruana es la conciencia ambiental, donde se busca que toda la comunidad educativa promueva el respeto y la vivencia en sí del cuidado y conservación de nuestro entorno natural. No solamente que lo valoremos y lo conozcamos, sino que también promovamos el cuidado permanente de todo lo que nos rodea, ¿no? De todo lo que nos rodea. Esta conciencia ambiental permite que nuestros estudiantes
asuman valores ecológicos, en la cual ellos desde el nivel inicial buscan y respetan no tirar la basura, ¿no? Quizás clasificar la basura de reciclaje. Y si la escuela lo hace, la comunidad, la sociedad tiene que también repetirlo y vivenciarlo. Entonces, estos principios nos ayudan a, en la medida de lo menos a más, que nuestra sociedad peruana vaya cambiando. Y cambiará en la medida de que se efectivice, que se realice. Y no solamente que se lea y se analice, sino que pueda permitir que cada uno de nosotros podamos vivenciar cada uno de estos principios. Otro principio importante de la educación peruana es la creatividad y la innovación. En nuestro país en realidad se destaca, podríamos decir, mucho en la parte de creatividad. Y algunos estudios mencionan que la creatividad es fruto muchas veces de las necesidades que se le presentan al ser humano y de esta capacidad de poder resolver sus problemas. Entonces, esta creatividad no está dada en recetas ni en documentos, sino que está dada en función a las habilidades que desarrollamos cada uno de nosotros y de las circunstancias en que nos encontremos. Esta creatividad está también muy amarrada, muy ligada a la parte de innovación, porque al momento de resolver nuestros problemas a veces creamos formas de solución diferentes y no siempre repetimos un patrón, un modelo, sino que proponemos algunas situaciones de solución. Entonces, esto es importante. Promover la producción en nuestros estudiantes es importante. Esta producción del conocimiento debería darse en todo momento. Los docentes debemos buscar esto en todo momento. Y si analizamos esta parte de producción, de que los estudiantes nos mencionen la utilidad de las cosas, de sus aprendizajes, esto va a permitir que los estudiantes reflexionen, que los estudiantes se vuelvan elementos de innovación. Por eso es que el Perú tiene el famoso organismo de CONCITEC, ¿no?, que promueve el desarrollo de la innovación a través de la investigación. Y esta innovación, esta producción, no solamente debería darse en un determinado campo, sino en los distintos campos del saber, porque sabemos que nuestros estudiantes tienen diferentes habilidades y destrezas. Y cada uno de ellos desarrolla diferentes formas de pensamiento y diferentes formas de resolver la situación. Entonces, eso se debe promover desde las escuelas, se debe promover como educación, se debe promover como país. Entonces, hasta ahí, estos 8 principios de la educación peruana los hemos conocido a lo largo de nuestra carrera docente, haciendo uso de los documentos curriculares anteriores. ¿Qué pasa ahora? En este año 2017 ya se dispone de manera ya obligatoria y progresiva también, es bueno decirlo, y progresiva, la aplicación del nuevo currículo nacional. Este nuevo currículo nacional debe irse implementando en estos años hasta que sea un documento del marco curricular para ser usado en todas las escuelas peruanas, tanto privadas como públicas, definitivamente, ¿no? Entonces, en este nuevo marco curricular, como decíamos, se incorporan 2 principios fundamentales que responden mucho a la dinámica actual como país y como mundo en el cual nos encontramos. Sabemos que nada es estático, todo de una u otra manera cambia. Entonces, estos principios responden a estos cambios. Estos cambios que están muy ligados a la forma de igualdad entre hombres y mujeres, a este compromiso, no solo de vivir el momento, sino cómo vamos a dejar este mundo, este país para las próximas generaciones. Es por ello que aparece este principio de igualdad de género
en donde lo que se busca es el trato igualitario y la igualdad de condiciones tanto para hombres y para mujeres. Desterrar poco a poco las ideas machistas, en donde se dice de que el hombre debe ganar más o que el hombre puede desarrollar todas las profesiones y las mujeres no. Entonces, lo que se propone aquí como país, como sociedad, y que se incluye en el marco curricular nacional, es que las condiciones, tanto para el varón como para la mujer, sean iguales, ¿bien? Sean iguales en todos sentidos. Y otro principio incorporado es el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible, su mismo nombre lo dice, desarrollo, o sea, mejorar, avanzar, sostenible, mantenerlo, ¿no? Mantenerlo. Entonces, es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro, es decir, sin comprometer las próximas generaciones. No podemos hacer uso o un mal uso de los recursos solamente pensando en satisfacer nuestra vida, nuestra propia familia, nuestra propia sociedad, sin pensar de que detrás nuestro están nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de otras personas y nuevas generaciones que van a ir viniendo. Entonces, esto es importante, contribuir a este sostenimiento como país en cada uno de los recursos que éste tiene. Estos responden mucho a encuentros nacionales, internacionales, donde lo que se busca es el cuidado del medio ambiente, ¿no? El cuidado sostenible del medio ambiente, donde todos, desde el lugar donde nos encontremos, podamos dar y aportar con nuestro granito de arena a que esto se mantenga, ¿no? Responde a muchos problemas sociales también, ¿no? La minería, el agua misma, ¿no? Las deglaciones de los glaciales, ¿no? Donde observamos con mucha pena que hay glaciales que ya no tienen hielo, ¿no? Hay lugares donde el agua está faltando o no llega, y esto no hay que ir muy lejos, o sea, no tenemos que viajar a otro país para encontrar estas situaciones, sino que la encontramos en nuestro propio país, y que definitivamente esto no permite que como Estado, que como país, se puedan dar las condiciones necesarias que requiere el estudiante para poder desarrollarse de manera integral, porque hablamos de un todo, ¿no? De un todo. Entonces, es importante, es necesario haber tenido en cuenta estos dos principios. Estos como que le dan mayor fuerza a los principios que anteriormente se han trabajado y que no se han sacado de contexto, sino que continúan, porque son importantes, porque son necesarios, pero a su vez incluyen dos interesantes, ¿no? Porque se ha visto que nuestro país en realidad era un país donde, si bien es cierto, se contribuía al cuidado del medio ambiente, no se pensaba mucho en un desarrollo sostenible, en pensar en las siguientes generaciones. O se observa y se sigue observando también, lamentablemente, muchos feminicidios. Y esto responde a una forma de pensamiento machista, ¿no? Entonces, es por ello que están incluidos sus principios, para cambiar el chip de nuestros estudiantes, de nuestra sociedad en sí, y ver al hombre y a la mujer tan iguales, ¿no? En condiciones de derechos y oportunidades. Entonces es importante porque apunta a otra mirada como país y como sociedad. Definitivamente, en la medida también que se realicen, no solamente queden en la parte escrita. Vamos a hablar de algo también muy importante, que es la convivencia democrática, ¿no? Que un poco se desprende en realidad de los principios que hemos estado hablando de la educación peruana, ¿no? Pero están tocados también como temas de clima institucional. Sabemos que es muy importante el clima en donde los estudiantes se desarrollan. Esa dinámica
socioemocional en donde ellos viven permite respuestas positivas o negativas en función a esa dinámica, ¿no? Y es por ello que hablamos de la convivencia democrática. Y hemos hablado de que como principio la democracia es una situación en la cual se busca el respeto de nuestras ideas, de nuestras formas de pensar y de actuar, ¿no? En donde se respeta y se valora también. La convivencia democrática es esa actitud que nos permite como personas y como ciudadanos vivir respetando nuestros derechos y nuestras obligaciones. Porque sabemos que como peruanos, como sociedad, como personas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y que en la medida ambas son importantes. Y que no puedo decir que tengo más derechos y menos obligaciones, sino que todo es de manera equitativa. Y que mis derechos no pueden transgredir los derechos de otra persona, ni vulnerar los derechos de otra persona, sino que al contrario, es mi obligación que la otra persona también se valore y se cautelen sus derechos. Entonces, es importantísimo porque los estudiantes viven en una sociedad. La escuela es una sociedad. El aula es una sociedad. Su familia es una sociedad. El país es otra sociedad. No somos seres humanos que vivimos solos, sino que vivimos con otras personas. Y que tenemos que aprender desde pequeñitos a convivir de manera democrática. Y esta convivencia democrática significa vivir con respetando lo que yo pienso y lo que piensa el otro. Y respetar, si el otro habla de otra manera, respetar su manera de hablar, su manera de pensar, su forma de, o sus ideas políticas, ideológicas, su religión, su raza. Entonces tenemos que aprender a respetar. Y cuando hay ese respeto, la convivencia se da de manera armónica. Pero si nosotros no hacemos respetar los derechos, nuestros derechos y de los demás, pues se vive en una convivencia que poco a poco se va desgastando y que al final existen problemas, ruptura de relaciones, y ya no existe esta convivencia democrática. Para que se respete la convivencia democrática, cada uno de las personas que los integran deben entender que eso debe ser una obligación moral para cada uno. Es decir, que todos deben apuntar a lo mismo, al respeto de nuestros derechos y también a la valoración de las obligaciones que cada uno de las personas tenemos. Cuando se respetan los derechos de todos, no de uno, sino de todos, la convivencia democrática se va dando de manera positiva. Cuando se respetan solamente los derechos de algunos, la convivencia poco a poco se va volviendo en negativa y desgasta también, ¿no? Esa dinámica. Esta convivencia democrática, como decíamos, se tiene que viabilizar en cada una de las situaciones y de los contextos donde los estudiantes viven. En la escuela, en la familia, en la sociedad misma. Pero vamos a hablar de la convivencia escolar, precisamente, que es la convivencia que ya se da en la escuela en sí. Y esta convivencia escolar es la capacidad de las personas. ¿Y de qué personas? De las personas que conforman el aspecto escolar, llámese docentes, llámese padres de familia, llámese estudiantes, ¿no? Todos los elementos que forman parte de la dinámica escolar deben asumir compromisos para una convivencia escolar positiva. Estos compromisos están ligados mucho a la valoración del respeto mutuo entre todos y cada uno, ¿no? ¿Qué más implica? Implica, como anteriormente decíamos en la convivencia democrática, la valoración de la diversidad.
Respetamos cómo es cada una de las personas que están alrededor nuestro, aceptando y valorando sus diferencias, aceptando y valorando sus diferentes formas de pensar. Esto permite que la convivencia escolar sea positiva también. Esto permite que los logros de aprendizaje se den en un contexto bueno, en un contexto sano. Por eso se habla de una sana convivencia escolar, donde todos los estudiantes se sienten contentos y felices de asistir, de estar en ese contexto, en ese entorno, porque se les brindan las condiciones necesarias para que todos puedan sentirse bien. Entonces, la convivencia escolar es este acto de convivir con los demás. Es la aceptación más amplia de este respeto de los vínculos de coexistencia pacífica y armónica entre los grupos humanos, entre docentes, entre padres de familia y entre estudiantes. Esta convivencia escolar se tiene que reflejar en cada uno de estos sujetos, porque cuando existe una convivencia escolar de grupos, cuando hay divisionismos, esta convivencia escolar se va resquebrajando poco a poco. Entonces, esto es importante. Sin convivencia escolar, así nos coloquemos a las personas más eruditas en conocimientos, los logros de aprendizaje no van a ser muy significativos para nada. ¿Por qué? Porque ya nos habla mucho la neurociencia que sin una emoción positiva no hay logros de aprendizaje significativos. Entonces la emoción es un agente muy importante, una condición necesaria para que los estudiantes puedan aprender mejor, para que ese conocimiento se pueda fijar mejor, para que se vuelva más significativo. Factores que facilitan la convivencia escolar, que facilitan, es decir, que nos permiten trabajar de manera positiva, asertiva, empática. Y estos son las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones entre cada uno de los agentes que forman parte de la escuela. Cuando estas relaciones se dan en mayor medida, esto permite que la convivencia sea mejor. Cuando esas relaciones se dan de una manera muy pequeña, muy limitada, es decir, de que los colegas no se conocen, los colegas no tienen tiempo de reunirse, solamente las reuniones se dan para responder a cuestiones netamente de planificación, programación, pero ellos no se dan espacios para dialogar, significa que las relaciones interpersonales no se están dando. Pasa en algunos colegios de que tú preguntas a un colega, ¿y cómo se llama el colega de comunicación o de matemática? Y te dicen, la verdad no sé. Y eso realmente es triste, porque las relaciones interpersonales significa que no se están dando de manera adecuada. Entonces, estas relaciones interpersonales son importantes que se den con todos. ¿Cuántos de nosotros como docentes conocemos a nuestros padres de familia? ¿Los conocemos a todos? ¿Será importante conocerlos? Esto permite una mejor convivencia escolar. El padre de familia que no asiste al colegio y que el maestro tampoco le comunica, se hace en su cabeza ideas negativas. Solamente piden plata, solamente quieren que yo esté allá en el colegio, que pierda tiempo, que vaya a la escuela de padres, etcétera, etcétera. Pero si el padre de familia tiene esta apertura con el profesor, con el director, con otros profesores, reconoce, identifica que es importante quizás esas cuotas, que es importante esos encuentros, valora esas situaciones. Pero el padre de familia que no conoce, lo que hace es crear un clima en realidad que distorsiona la convivencia escolar. Y por ahí habrá otro padre de familia que piensa lo mismo y ya se van haciendo sus grupos. Y eso es lo que no se quiere cuando apuntamos a una convivencia escolar positiva. También un factor importantísimo, uno de los principales, y hablaríamos de quizás de uno de los primeros que deberían darse, son las normas.
Si bien es cierto, cuando hablamos de normas suena como algo muy parametrado, muy obligado, se habla de normas constructivas, que significa lo mismo, queridos colegas, que acuerdos. Porque el acuerdo, como palabra, como significado, un poco que va a la parte que une, que junta, ¿no? Pero en realidad significa lo mismo. Significa, las normas constructivas son los acuerdos, que cada uno de los elementos que forman parte de la institución, de la escuela, del aula, deben tomarse en cuenta. Estos acuerdos, estos compromisos asumidos, permiten que cada uno de los elementos conozca qué se hace y conozca qué no se puede hacer. Y así poder evitarnos situaciones problemáticas en el futuro. Porque a veces pasa que cuando no hay normas claras, cuando no hay acuerdos claros, cuando no hay compromisos, sino solamente se han dado las normas de arriba hacia abajo y los elementos no participan de ello, esto crea un poco de molestia en los demás. Y esto hace que también no se sientan comprometidos los sujetos que participan. Pero cuando se pide la participación, cuando los acuerdos se dan de manera participativa, todos asumen compromisos y todos respetan los compromisos asumidos, porque se vive en democracia. Y entonces ahí ya no se cometen los errores que a veces se cometen por omisión o por desconocimiento. Entonces es importantísimo, las normas constructivas o los acuerdos nos sirven como punto de partida para la convivencia escolar posible. Los valores institucionales también son importantes, porque son como una huella que identifica a la escuela. Son insignias, son signos que me permiten a mí, como persona que quizás no forma parte de la escuela, identificar de que en esa escuela se asumen tales y tales valores, y que esos valores forman parte de la dinámica escolar, y que se respetan y que se vivencian diariamente en las situaciones de aprendizaje que se viven. Y la participación comprometida, que forma parte y que un poco es la respuesta de las mismas relaciones interpersonales. A más relaciones interpersonales, más participación comprometida existe. Y si hay relaciones interpersonales negativas, menor participación comprometida vamos a lograr. Entonces, esta participación no solamente es una participación de asistencia, sino una participación de involucramiento de cada uno de los agentes o elementos que forman parte de la convivencia escolar. Entonces, si nosotros como docentes, como directivos, como padres de familia y como estudiantes, identificamos y reconocemos cada uno de estos factores, es mucho más difícil que la convivencia escolar sea negativa. Muy, muy difícil. Pero se tienen que dar el cumplimiento de cada uno de estos factores que se han mencionado. Hablemos un poco de los modelos de gestión de convivencia escolar. Hemos hablado que lo ideal es tener en cuenta estos factores para alcanzar esta convivencia escolar ideal, positiva, asertiva, porque esta convivencia, si la alcanzamos, los logros de aprendizaje van a ser positivos, van a ser significativos, ¿no? Pero también es importante y necesario reconocer que la dinámica escolar de cada institución es diferente, ¿no? Y que posiblemente nosotros hemos vivido en alguna oportunidad algún tipo de dinámica escolar mencionada, o que sabemos por algún colega que nos ha contado que existe eso. Entonces es necesario identificar modelos de gestión de convivencia escolar punitivo y sancionador. Este punitivo y sancionador solamente busca el castigo, busca la sanción, busca que todo sea de una cuestión verticalista, ¿no? El relacional es un poco menos que el punitivo, no hay mucha sanción, pero todavía hay poca tolerancia con las personas que desarrollan las actividades, ¿no? Entonces, aún todavía en el modelo relacional, la tolerancia no es
aceptado, ¿no? El modelo más oportuno que debe darse o que debemos buscar todos como miembros de la comunidad escolar es alcanzar un modelo integrador, donde a todos y cada uno de los elementos que forman parte, docentes, padres de familia, directivos, estudiantes, todos seamos vistos como iguales. Y cuando hablamos de vistos como iguales no significa que se falte el respeto uno con el otro, sino que al contrario, que se valore a cada uno de ellos y que se respeten las mismas condiciones a cada uno de ellos, teniendo definitivamente como centro los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque ellos son los que importan en la escuela. Por ello se da esta dinámica de convivencia escolar, por ellos, por los estudiantes, porque lo que se busca es que dar a ellos el mejor modelo de convivencia escolar, para que ellos puedan también vivirlo y aplicarlo en su vida diaria con sus demás amigos y compañeros. Entonces, lo que se apunta es a un modelo integrador, a un modelo en la cual se respeten y se vean a todos como iguales, teniendo en cuenta esta vivencia de los principios de la educación plena. Pero, como repito, vivirlos, no solamente tenerlos en cuenta. Factores que alteran la convivencia escolar. Hemos hablado de factores que contribuyen, entre ellos estaban las normas, las relaciones interpersonales, esa cohesión de participación, pero ¿qué pasaría si al contrario no se da esto? ¿Qué factores permitirían que la convivencia escolar se vea alterada, se vea perjudicada? Bueno, definitivamente comenzamos por una falta de autoridad. Cuando existe esta falta de autoridad, es decir, que la autoridad no se respeta, estamos cayendo en esto de la parte de ética, de que los valores no se están dando. Solamente quizás el valor está apuntado en la institución, pero no se está vivenciando el valor. Entonces, el valor del respeto se tiene que vivir todos los días, con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia, con nuestro director, con nuestros colegas. Y cuando hablamos de falta de autoridad significa que cada uno de nosotros, de los elementos que forman parte de la escuela, conoce sus derechos y conoce sus obligaciones y conoce las funciones que desarrolla. Yo como docente tengo tales y tales funciones. El directivo tiene tales funciones. El padre de familia tales funciones. El estudiante tales funciones. Cuando reconocemos cada una de nuestras funciones y no solamente las reconocemos, sino las vivenciamos, identificamos y valoramos la autoridad en su respectivo momento. Pero si no hacemos esto, pues la autoridad no se viabiliza y existe esta falta de autoridad. Entonces no pensemos que la autoridad solamente es que al director no le hacen caso, sino que la falta de autoridad se puede evidenciar en cualquier momento, en el aula, con los estudiantes, con el docente, con los padres de familia, ¿no? Entonces eso es importante, tenerlo en cuenta. Un factor que altera la convivencia es la falta de autoridad. Otro factor que actualmente, yo diría, se está viendo más es el estrés docente, ¿no? El estrés docente porque hay mucha zozobra en el docente de las situaciones académicas que vienen poco a poco, ¿no? Y a veces de la normatividad que la acompaña también. Es importante las capacitaciones, sí, es importante que el docente siempre esté atento a las nuevas tendencias, enfoques, paradigmas, sí, claro que sí. Pero esto no significa que debe haber un condicionante para que el docente esté más preocupado de qué es lo que vendrá que él de desarrollar en el aula. Entonces, es importante las evaluaciones, sí, es importante que los docentes se capaciten, definitivamente que sí, pero también es importante que el Estado vele por las condiciones de cómo se desarrolla la tarea pedagógica.
Y esta tarea pedagógica que realiza el docente es muy importante, porque de eso dependen los logros de aprendizaje también, ¿no? Si un docente está estresado, dará una clase muy estresada. Y seguramente los productos que se logren ahí serán muy pocos. Entonces, pero un docente tranquilo, contento, feliz, es un docente que da lo mejor de sí. El estrés existe en todas las profesiones y el docente tiene que también aprender a convivir con ese estrés diario con el cual vivimos todos. Pero esto también tiene que ser un apoyo por parte del Estado mismo, ¿no? Entonces, el Estado ayuda, el docente también pone de su parte. Y esa situación que lo altera, que lo molesta, pues también tiene que darle su momento oportuno de poderlo resolver. Pero esto no puede ser un punto que perjudique a los estudiantes, para nada, ¿no? No puede perjudicar eso. Otro factor también que altera la convivencia escolar es la desmotivación de los estudiantes, ¿no? Esta motivación de los estudiantes muchas veces a veces pasa porque las familias en nuestra actualidad no están muchas veces preocupadas en cómo van los estudiantes, ¿no? Muchas veces las familias se preocupan por enviar al estudiante a la escuela, pero en realidad no saben ni lo que aprenden o no se preocupan por cómo se siente el estudiante en esa escuela. Y a veces se da mucho aquí este divorcio de la familia con la escuela, cuando a veces los papás no saben que los estudiantes tienen problemas en la escuela, problemas de tipo cognitivo, problemas de tipo de comportamiento, problemas de tipo emocional. Puede que el niño, su niño sea el agresor o el agredido, pero a veces no se enteran o no se quieren enterar. Y sabemos que el trabajo de la educación no solamente le pertenece a la escuela, sino también a la familia. Entonces eso es importante. Las disrupciones en el aula. Y cuando hablamos de las disrupciones es cuando a veces permitimos que esos momentos que interrumpen nuestra sesión se hagan más largas, ¿no? Entonces hablamos de disrupción, que son espacios donde estamos haciendo nuestra clase muy amenamente y algo pase y corta eso. A veces se ven situaciones de disrupción por agresión y violencia entre los estudiantes. Y lo que debemos hacer en ese momento y entenderlo siempre es poder dialogar con esos estudiantes. Pero a veces nos pasa también que como docentes queremos solucionar todo en el momento, ¿no? Y queremos que se pidan disculpas ahí en público. Y eso mucho depende también de la edad de los estudiantes. No es a veces muy sano poner en evidencia a dos estudiantes delante de todos los demás. El maestro tiene que definitivamente intervenir cuando hay una agresión, cuando hay violencia, para que esto no se siga avanzando, no sigan golpeándose, pero a veces no es necesario hacer todo en público. Y a veces se observan en los colegios, y se dice, ya, a ver abrazo, a ver beso, ya pídanse disculpas. Pero a veces el docente no se ha preocupado de saber cuál fue el origen de esa situación, de ese problema, de esa agresión, de esa violencia. Entonces, lejos de avanzar y mejorar esa situación, la dejamos ahí dormida, porque decimos, ya no se peleen. Y esa disrupción no nos sirvió de nada. O sea, esa situación la dejamos pasar y seguimos, en otro momento se siguen peleando y decimos, ya chicos, modérense, paren. Pero no significa que se ha mejorado la situación. Solamente quizás la hemos parado en su momento y nada más, la hemos detenido. Pero posiblemente estos chicos tienen toda una carga y frustración emocional y van a ir al recreo, a la hora de salir y va a continuar eso. Y la convivencia escolar no se va a ver nada favorecida. Entonces se vuelve una convivencia escolar negativa que no permite que los estudiantes se sientan bien entre ellos mismos. Y a veces hay estudiantes que ya no quieren ir a clase, hay estudiantes que forman grupos y les dicen no te juntes con tal persona porque es mala, es así, así. Entonces,
Esas disrupciones deberían hacernos reflexionar a nosotros como docentes que hay que darnos momentos luego de para poder hablar con ellos y preocuparnos por qué es lo que pasa, qué les ha pasado, qué les agobia, qué les preocupa, y si es necesario un acompañamiento y apoyo de los padres de familia, bien, si es necesaria una intervención psicológica o un apoyo psicopedagógico, bien. Entonces, el maestro tiene que preocuparse. El maestro de matemática, no porque es de matemática solamente va a ir a dictar su clase de matemática, o la de comunicación, el de CTA, etc. Sino que dentro de esa clase él tiene que estar atento a esta convivencia escolar que se está dando. A veces es simpático escuchar a docentes, y me refiero más en secundaria, o en primaria cuando hay polidocencia, cuando dicen, pero ese grupo conmigo se porta muy mal. Y otro docente interviene y dice, no, pero conmigo sí se portan bien. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo está cada docente llevando esa convivencia escolar? ¿Cómo la está llevando a cabo? ¿Cómo la está solucionando? ¿Cómo está interviniendo con estos estudiantes? Y esto es un llamado de reflexión para cada uno de nosotros. Porque ante una casuística se nos puede decidir que es importante intervenir o no intervenir. No, es que soy de matemática. Eso que lo vea la tutora. ¿Será cierto eso? ¿Solamente el tutor tiene a cargo el problema de convivencia escolar? No, ¿verdad? No solamente el tutor, no solamente los encargados de tutoría o los del gabinete psicopedagógico tienen que resolver estas situaciones. Quizás nos van a ayudar porque conocen un poquito más sobre el tema, pero todos y cada uno desde el área que enseñemos debemos de aportar, porque estamos con ellos, permanecemos 1, 2, 3 horas, dependiendo del curso que cada uno lleva. Y en ese espacio observa dinámicas entre los estudiantes, cómo se llevan, cómo se relacionan unos con otros. ¿Bien? Entonces eso es importante. Sin una buena convivencia escolar no se va a poder alcanzar mejoras en los aprendizajes. Dentro de esta convivencia ya escolar, ya hablamos de escuela como institución, también existe un clima en el aula. El aula es el contexto, vamos a decir, más reducido, donde se desarrolla la práctica docente, ¿no? Y esta práctica docente involucra al docente en sí, a los estudiantes, al directivo, porque el directivo también forma parte de esta intervención que pueda hacer dentro de las aulas, y a los padres o apoderados. Y esto repercute en toda la comunidad educativa. Entonces, ese clima del aula, vamos a decir, quien lleva la batuta definitivamente es el docente, pero la responsabilidad siempre es compartida. Cuando un clima de aula es bueno, los estudiantes se sienten a gusto de estar en esa sección, en esa aula. ¿Por qué es importante el clima del aula? El clima escolar, el clima del aula es importante porque influye, y ya lo hemos dicho, influye en los logros de aprendizaje, influye en que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se dé de manera adecuada, porque esto permite que se efectivicen las situaciones de aprendizaje, que se dé con facilidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, que las horas efectivas se visualicen, se vean, se verifiquen. ¿Por qué? Porque significa que ante un clima de aula adecuado, las horas efectivas se van a dar mejor y los aprendizajes se van a dar de una manera muy buena, muy adecuada. Y se va a ver que los estudiantes se comprometen, se ven activos, se involucran. Pero ante un clima de aula tenso, los estudiantes van a estar preocupados, algunos no van a querer intervenir, algunos van a llorar, otros no van a querer venir nunca más, o van a estar en sus obras de miedo, y el proceso de enseñanza no va a ser adecuado. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué estrategias deberíamos usar todos nosotros como docentes para que el clima del aula sea bueno, sea adecuado? Así como hemos hablado de la convivencia escolar, siempre tengamos en cuenta, queridos colegas, que el desarrollo de acuerdos es sumamente importante. Si les vamos a colocar normas de convivencia o acuerdos de convivencia, recordemos que es lo mismo.
Significa esto que hay un compromiso por parte de todos los involucrados para respetar y ser respetado ante los demás. Y estos acuerdos permiten conocer qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer. Y si lo hago, qué resultado voy a tener sobre algo que sé que no puedo desarrollar o realizar. Esto permite también poder establecer límites en el aula y que los estudiantes puedan reconocer si alguien está infringiendo una de estas normas o acuerdos. ¿Qué más debo de hacer? ¿Qué estrategia más puedo hacer para que el clima del aula sea positivo? Tengo que detectar a veces a estos grupos perturbadores, es decir, esos estudiantes que un poco son reacios a los cambios o que muestran problemas de conducta, identificarlos. Pero no identificarlos para maltratarlos, para sancionarlos, sino identificarlos para poderles dar una ayuda respectiva. Niño que es tildado de problema es un niño que necesita ayuda. Es un niño que ante esa situación negativa que tú la ves, te está pidiendo gritos que lo ayudes, que lo escuches. También es importante conocer los roles de los estudiantes, cómo se comportan cada uno de ellos. Esto es importante porque los estudiantes son diferentes y sus comportamientos también. Y ahí vamos a reconocer qué niños se dejan manipular fácilmente, qué niños son los líderes, qué niños por ahí llevan a otros niños, ¿no? Entonces eso es importante porque cuando hablamos de un liderazgo, pues lamentablemente también hay niños que lideran, pero lideran para la parte negativa, ¿no? Entonces, la empatía es importante, la empatía de docente entre estudiantes y de estudiantes entre estudiantes también. El ponerse en lugar del otro. Y esto tiene que ver mucho con detectar a estos estudiantes, entre comillas, con problemas para poder ayudarlos. Es decir, ellos actúan así porque se sienten de esta manera. Y yo como docente, ¿qué puedo hacer en la medida de mis posibilidades para poder ayudar? ¿Qué temas tan importantes en realidad son tanto en la convivencia, el clima del aula y cómo van relacionados con los principios de la educación peruana? Porque si hablamos y si analizamos en la convivencia escolar, en la convivencia del aula en sí, se reflejan los principios de la educación peruana. Se refleja si existe equidad, si existe desarrollo sostenible. ¿Por qué desarrollo sostenible? Porque sabemos que en la escuela son puntos bases para incorporar en el chip de los nuevos estudiantes el cuidado al medio ambiente. ¿Cuántos de nuestros estudiantes desarrollan proyectos innovadores en la escuela que les permiten aprender y llevarlo a casa, como un biohuerto? Quizás aprendieron a ahorrar en la escuela y esto les sirve para luego, para el futuro. Entonces, cada uno de los principios se visualizan y se viabilizan en la escuela y esto permite que la convivencia sea mejor. En la medida en que se viabilizan cada uno de los principios, mucho mejor será la convivencia, mucho mejor serán los climas que se desarrollen en las instituciones educativas y muchos mejores serán los logros de aprendizaje definitivamente. Vamos a concluir nuestra videoconferencia respondiendo algunas preguntitas, solamente haciéndoles recordar que ya la autoevaluación de esta semana ya está colgada en el aula virtual y ustedes pueden tener acceso. También les comunico que la próxima semana y las últimas semanas van a tener baterías de evaluaciones más seguidas, es decir, se va a colgar más preguntas con la finalidad de que ustedes tengan mayores oportunidades de poder resolver una serie de casuísticas que les permitan estar mucho mejor preparados, ¿bien? Entonces, por ahí ya Juan estuvo preocupado, leyendo, dice, ¿cuáles fueron los dos principios incluidos en este nuevo currículum? Correcto, Juan, es igualdad de género y desarrollo sostenible. No nos olvidemos, queridos colegas. Perfecto, gracias, Juan. Vamos a ver con la segunda casuística. Dice, en una institución educativa de un caserío de la provincia de Lambayeque, se puede apreciar que las carencias económicas de los niños muchas veces afectan su rendimiento académico. Llegan a la escuela pequeños que vienen caminando por tramos muy distantes.
Y, además, la pobreza que se aprecia en el lugar demuestra la despreocupación del Estado. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, hay muchos docentes competentes y que siempre se esfuerzan por fortalecer los valores, como el respeto, las normas de convivencia, la conciencia moral, individual y pública de sus alumnos. ¿Con cuál de los principios de la educación, de la Ley General de Educación, se relacionan los esfuerzos que realizan los docentes? Miren, estamos hablando del respeto, la convivencia, la conciencia moral. Excelente, Juan, definitivamente con el principio de la ética, porque aquí está englobando cada uno de los valores. Muy bien, felicitaciones. Vamos a finalizar con esta pregunta. Nos dice, en la institución educativa se observa que los alumnos no reconocen las decisiones. Las decisiones se construyen, no se imponen. Mira, importante, lo volvemos a leer. En una institución educativa se observa que los alumnos no reconocen que las decisiones se construyen y no se imponen. Por tal motivo, los docentes deberán trabajar el valor que les permita dar a conocer a los alumnos que la toma de decisiones es por consenso y en su agotamiento se da por votación. O sea, estos estudiantes piensan que las decisiones deben imponerse, ¿no? Que se construyen más por una cuestión de imposición. Pero los docentes están preocupados y dicen, no, ustedes tienen que entender que es por un consenso, y si ya no hay consenso, vamos a la parte de democracia a través de una votación. Por ahí Juan ya nos ayudó y lo felicito porque ha tenido todas las respuestas correctas. La respuesta aquí es el principio de democracia, ¿no? Porque estamos hablando del consenso y de la votación. Bien, felicitaciones Juan. Felicitaciones a cada uno de ustedes por las participaciones que observo en su aula virtual. Sigamos avanzando, sigamos leyendo el material que está colgado ahí. También algo importante que es necesario que ustedes tengan en cuenta es ver los videos. Los videos que se juegan en la plataforma virtual han sido debidamente observados con anterioridad. Y ahí en cada uno de los videos se está describiendo casuísticas, detalles que están incorporados en los temarios. Así que también se les pide que por favor observen los videos, porque los videos también nos van a ayudar mucho. Por mi parte, muchas gracias por esta participación de ustedes y nos encontraremos la próxima semana con otro tema muy importante. Muchísimas gracias Juan y bendiciones para cada uno de ustedes en la labor que realizamos, que es un apostolado vocación y es la carrera más bonita que es ser maestro. Bendiciones para cada uno de ustedes.